Ok, vamos a dar inicio entonces. Nuevamente, agradecer a todos ustedes la gentileza de su atención y de su tiempo. Es de verdad un honor para mí el que me hayan considerado para esta plática. Me presento rápidamente. Mi nombre es Carlos Hernández Rivera, soy médico especialista en ginecología obstetricia. Y bueno, actualmente me desempeño en mi práctica privada aquí en el consultorio. Les mando un saludo desde Jilotepec, Estado de México. También pues tenemos la fortuna de trabajar para el Instituto de Salud del Estado de México, aquí en el Hospital General de Jilotepec desde hace ya algún tiempo. Y bueno, también tengo la fortuna de trabajar para Corporativo Neomédica a través de Clinical Innovations, quien me entrenó para ser a la vez entrenador del sistema de parto asistido por vacío Kiwi. Pues vamos adelante entonces con esta presentación. Justamente quiero presentarles este sistema completo de parto por vacío Kiwi de Clinical Innovations. Pues es un sistema que realmente se ve bastante sencillo, pero que tiene pues varias décadas de estudio, de investigación y de tecnología para lograr que en este pequeño aparato se pueda tener un sistema realmente seguro y efectivo para la atención del parto. Consta de una copa de plástico rígido y en el interior una zona blanda de hule espuma. Esta copa de plástico rígido sirve para adaptarse a alguna parte del cráneo fetal, que enseguida vamos a ver cuál es, y hacer succión en esa zona del cráneo fetal. Sé que es el vástago o tallo, en realidad cuenta con dos componentes. Un componente que ustedes pueden ver más oscuro, que está en el centro, y es un cable de acero quirúrgico, y el otro componente que en realidad es una manguera de plástico transparente que tiene dos marcas. La primera tiene una rayita, la segunda tiene dos rayitas, y que enseguida vamos a ver para qué sirven. En esta zona, el Kiwi, que así nos referiremos a partir de ahora, tiene un medidor de fuerza. Este medidor de fuerza, en el momento en el que se hace tracción la mano del obstetra, ese medidor de fuerza nos indica cuántos kilos o libras, vienen las dos escalas, cuántos kilos o libras estamos ejerciendo de fuerza sobre el cráneo fetal. Y por si eso fuera poco, también nos indica en una zona roja cuando esta fuerza está siendo excesiva. Este manipulador en realidad es la bomba como tal. Tiene una bomba de vacío que se acciona al aplicar fuerza entre este componente y este otro componente. Este indicador es un indicador de presión negativa. Conforme el obstetra va ejerciendo presión negativa, este indicador se va introduciendo en esta zona y justamente nos indica en la zona blanca que ya se está ejerciendo presión negativa, pero no es suficiente. En la zona verde, que ya es suficiente la presión negativa para ejercer tracción, y en la zona roja nos indicará que estamos haciendo una presión negativa excesiva. En realidad es difícil llegar a esta zona roja al momento de hacer presión negativa. Pues este es el sistema completo de parto por vacío Kiwi, que vamos a conocer con mucho detalle el día de hoy y mañana. A manera de introducción vamos a hablar un poco de riesgos y tasas de cesárea. Si bien es difícil saber cuál es la tasa ideal de cesáreas, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado no exceder del 10 al 15% de todos los nacimientos. No existe en realidad alguna evidencia de que tasas superiores al 15% reduzcan la morbilidad y la mortalidad materna o neonatal. A pesar de ello, en muchos países, incluyendo México, se han multiplicado las tasas de cesáreas hasta 7 veces en los últimos años. Se cree que el incremento de la morbilidad materna se debe a una mayor proporción de cesáreas.
Y en los Estados Unidos ya se ha visto un sensible incremento de la tasa de cesáreas, y eso vino de la mano con la disminución de partos asistidos con vacuum o forceps. Y bueno, pues esta frase, ¿cuántas veces la hemos escuchado, no? Otra cesarita, ¿qué tienes? Una cesaruca, ¿no? Como si esta fuera una, no sé, una uña enterrada, una muela para sacar. En realidad, hemos visto, seguramente todos ustedes han visto morbilidad por cesárea, y esto implica en realidad muchas veces poner en riesgo la vida y la salud de la madre, ¿no? Cuando tenemos otra cesarita y nos encontramos con estos escenarios, en realidad pensamos en que ese día realmente no teníamos que haber ido a trabajar al hospital, ¿no? Pues bien, en el año de 2014, el American College y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos señalaron que el parto vaginal operatorio asistido por médicos experimentados debería ser considerado como una alternativa a la cesárea. Pues bien, bienvenidos a este entrenamiento, y a manera de introducción también les quiero comentar que el entrenamiento apropiado inicia con el apropiado conocimiento del procedimiento. Es indispensable que nosotros sepamos los prerequisitos para aplicar el kiwi, las técnicas adecuadas para aplicarlo, y también, muy importante, conocer qué resultados debemos esperar obtener al aplicar este tipo de sistema. Entonces, pues primero, cuándo usarlo, después cuándo no usarlo, y finalmente cuándo abandonar el procedimiento. Es decir, ya lo estamos usando, ¿en qué momento debemos decir hasta aquí, esto ya no funcionó, busquemos otra alternativa para que nazca nuestro bebé? ¿Cuándo usarlo? Es decir, las indicaciones. Cualquier segundo estadio del trabajo de parto prolongado. Esto implica que toda mujer que vaya a ser sometida a este sistema de parto por vacío necesariamente tiene que tener dilatación y borramiento completos, y esto es completamente necesario. Conductarlo, cualquier sospecha o en alguna sospecha de compromiso fetal, con la paciente completa, ¿no? Se nos da mucho, de repente la paciente está completa, rompe membranas y encontramos meconio, y empezamos a preocuparnos mucho, le conectamos el monitor, empezamos a pedir sala, y nos ponemos realmente nerviosos. Bueno, en estos casos, ¿no? Un trazo fetal categoría 3 también sería una indicación, siempre y cuando la paciente esté completa y con los prerequisitos para aplicar el kiwi. Entonces, ante la sospecha de un compromiso fetal, ante la necesidad de acortar el segundo estadio del trabajo de parto para el beneficio materno, también, ¿no? Arriba era para el beneficio fetal y aquí abajo es para el beneficio materno. Y lo común es tener pues una mujer que ya estuvo toda la noche en trabajo de parto, que lleva 2 horas y media, 3 horas en expulsivo, que la tenemos pujando desde ese momento, y aparte toda la noche estuvo en ayuno. Pues es una mujer que difícilmente va a poder hacer la fuerza necesaria para poder expulsar la cabeza fetal. Y bueno, igual, ¿no? Nos ponemos muy nerviosos, nos ponemos muy intranquilos, exigimos a la señora que puje fuerte, abajo, con la garganta cerrada, sin gritar, como haciéndose la popó, ¿no? Y empiezan las amenazas, ¿no? Si nace mal tu bebé, va a ser tu culpa, etcétera, ¿no? Y de ahí pasamos a maniobras que realmente están proscritas, como la maniobra de Christeller. Y bueno, pues los resultados pueden llegar a ser catastróficos, ¿no? O finalmente cualquier patología materna implique que la mujer no deba hacer esfuerzos de pujo, ¿verdad? Qué sé yo,
cardiopatías, etcétera, ¿no? Pues bien, ¿cómo no usarlo? Las contraindicaciones del sistema Kiwi van a ser prematures, que para fines, yo sé que esto sale de la definición de prematures, pero para fines de seguridad en la aplicación del Kiwi, vamos a hablar de menos de 36 semanas de gestación. A partir de la semana 36 consideramos seguro aplicar el sistema. Ante un feto vivo con desmineralización o un trastorno hemorrágico está contraindicado. Yo sé que no es fácil hacer estos diagnósticos en lo prenatal en nuestro medio, pero bueno, así viene la literatura. Que la cabeza fetal no esté encajada es una contraindicación. Que el cérvix no esté dilatado completamente. Y esto incluye que le quede una cejita, ¿no? Si hay una ceja, no está completamente dilatado el cérvix y por lo tanto no se debe usar el Kiwi. Ante la evidencia de desproporción cefalopélvica, en el entendido de que una DCP real, pues no va a tener una cabeza fetal encajada, ¿verdad? O bien que estemos en imposibilidad de conocer la variedad de posición. Pues bien, hablemos ahora de la técnica. El éxito de el parto con sistema de vacío y también la seguridad para la madre y el feto de que el sistema no les va a hacer daño, no les va a ocasionar una lesión, todo esto se basa en la localización. Localización. Es decir, colocar de manera correcta la copa del vacuum extractor, del Kiwi, en el lugar correcto que se llama punto de flexión. A partir de este momento, esas tres palabras las van a estar escuchando continuamente y yo espero que el día de hoy todos nos vayamos a dormir sabiendo exactamente en dónde está y cómo localizar el punto de flexión en la cabeza fetal, porque ese es el lugar donde se coloca la copa de nuestro Kiwi. El posicionamiento correcto de la copa es la clave para el éxito y la seguridad de nuestro parto asistido con sistema de vacío. Pues bien, ¿en dónde está el punto de flexión? Miren ustedes, seguramente a ustedes o muy probablemente les ha pasado a ustedes como a mí, que desde el primer día de la residencia o desde el primer día de nuestra rotación como médicos de pregrado en el servicio de obstetricia, se nos habla de anatomía de la pelvis materna. Y empezamos a leer y nos aprendimos la anatomía de la pelvis materna, el promontorio del sacro, la curvatura anterior del sacro, la línea inominada, las esquinas ciáticas, las tuberosidades isquiáticas, ¿no? Aprendimos a explorarla muy bien, pero del cráneo fetal casi nada o nada pudimos aprender. Sabemos que hay una frontera anterior que tiene forma de rombo, es blandita, que es la mollerita, ¿no? Ya cuando nace el bebé se le toca la mollerita, ¿verdad? Que también se le llama perma. Y hay una frontera posterior que es pulpiforme, ¿verdad? Que la unión de estas tres suturas pues dan la forma de una Y invertida o una lambda, una L griega, ¿verdad? Y que también se le conoce justamente como lambda, ¿verdad? Y ya. Pero siempre nos imaginamos el cráneo fetal como este esquema. Aquí, entonces, va una pregunta mafiosa, una pregunta capciosa para todos ustedes. Contéstenme, por favor, en el chat qué piensan ustedes. Si este es un esquema de una vista superior del cráneo fetal, o es una vista frontal del cráneo fetal, o una vista inferior del cráneo fetal, o lateral, o otra, ¿verdad?
pónganme ustedes en el chat el inciso que ustedes crean que es la respuesta correcta. Ahí al lado derecho de su pantalla, donde está un globito, se dice la doctora Guzmán, ok. Los demás copian. Ok. Sin miedo. Digo sus nombres. El de Betsy, el de Alma Rosa, y no sé qué otro. Eran 2 o 3. La A, una vista superior, ok. Aquí, la A, una vista superior. Una vista superior, ok. Gracias. Perfecto. Bueno, gracias por sus respuestas. Gracias por sus respuestas. Vamos a continuar con nuestra presentación. Bueno, pues la respuesta es que esta no es ninguna vista. El cráneo fetal. En realidad, si nosotros estuviéramos viendo la fontanela, voy a poner el puntero láser. Si nosotros estuviéramos viendo la fontanela anterior, en realidad la fontanela posterior no se alcanza a ver, es decir, en una vista superior nada más se alcanza a ver la fontanela anterior. La fontanela posterior se va a ver justamente en una vista posterior del cráneo fetal. En una vista anterior o frontal pues no vamos a ver ninguna fontanela, ¿verdad? Entonces, aquí el mensaje es que no estamos acostumbrados o no tenemos en realidad una imagen mental de cómo es desde el punto de vista tridimensional nuestro cráneo fetal, y esto es indispensable el saberlo para entender correctamente el mecanismo de trabajo de parto y por lo tanto el por qué funciona nuestro sistema de vacío. Miren ustedes en este esquema cómo en una vista posterior, aquí en medio, en una vista posterior del cráneo fetal, se observa la fontanela posterior, ¿verdad? Y se palpa también la fontanela posterior. Miren en esta vista lateral, y esta imagen me encanta. Esta imagen me encanta porque en realidad nos muestra cómo es en realidad el ovoide de la cabeza fetal se adapta a la curvatura pélvica materna. En este ovoide encontramos que el diámetro suboccipito bregmático, es decir, desde la parte baja del occipital hasta la fontanela anterior, es justamente el diámetro de la cabeza fetal más estrecho, más pequeño, y por lo tanto el que se debe de adaptar a la curvatura pélvica. Y por otro lado, el diámetro que va del mentón al vértice de este ovoide, en términos obstétricos se llama diámetro mento-vertical, ¿sí? El diámetro más largo, es el diámetro mayor de la cabeza fetal, ¿sí? Este vértice es justamente el punto de flexión. Ese punto de flexión que es en donde tenemos nosotros que aplicar la copa del vácuum es el vértice o la puntita del huevito. El vértice, el vértex. Y por eso el Williams dice atención de parto en posición de vértex. No basta con que sea cefálico. Tiene que venir presentando el vértice como la parte más distal, la primera parte que se alcance a palpar en un tacto vaginal. Este vértice, este punto de flexión se encuentra a 3 centímetros de distancia de la fontanela posterior, siguiendo la sutura sagital en sentido anterior. Es decir, yo palpo mediante un tacto vaginal mi fontanela posterior y sigo palpando la sutura sagital, y a 3 centímetros de esa fontanela posterior encontraré mi punto de flexión.
En este punto de flexión tiene que quedar la copa, el centro de la copa de mi sistema kiwi. Nuevamente, ¿sí? Aquí ya vemos el kiwi puesto. Observen cómo en una vista lateral el kiwi se encuentra en el vértice del cráneo fetal y el centro del kiwi justamente está en este punto de flexión. En una vista posterior vemos de qué manera, ¿sí? La fontanela posterior se encuentra en este sitio y el centro del vácuum se encuentra a 3 centímetros sobre la sutura sagital y ahí es el lugar donde va la copa. Y en nuestro esquema, que ya vimos que no existe, vemos las dos fontanelas, pero vemos perfectamente cómo a 3 centímetros de la fontanela posterior se encuentra el centro del kiwi. Bien, ¿cómo es que funciona esto? ¿Qué es lo que hace nuestro sistema de vacío? Todos pensaríamos, bueno, pues si ya está pegado y está haciendo succión, pues lo que hace es jalar al bebé. Vamos a ver este video. Aquí vamos. Para saber cómo funciona esto, tenemos que pensar en el huevo. Miren este huevo. Miren este huevo tibio, muy rico para el desayuno, que está ubicado o está postrado sobre este muy elegante sujetador o pedestal, ¿verdad? En el cual, pues el objetivo es que el huevo, en su diámetro más pequeño, quede perfectamente adaptado a nuestro pedestal. Y entonces, al momento de mover este pedestal, automáticamente este huevo se acomoda perfectamente en nuestro pedestal. Si bien la pelvis materna no es un cilindro perfecto, ¿verdad? Ni tampoco el ovoide de la cabeza fetal es un ovoide perfecto. Es cierto que para tener un trabajo de parto exitoso, para tener una adecuada progresión del trabajo de parto, el cráneo fetal se tiene que adaptar en su diámetro menor a la pelvis materna. Entonces piensen en el huevo, piensen que este ovoide, que es el cráneo fetal, tiene que quedar perfectamente adaptado a la pelvis materna. Algo muy similar va a ser nuestro sistema de vacío kiwi. Vamos a ver enseguida este video. Hola, soy el doctor Carlos Hernández. En este breve video vamos a ver la importancia de hacer la tracción con el sistema de vacío kiwi en el punto de flexión. El punto de flexión es la zona en la cual, si nosotros hacemos tracción, el bebé va a flexionar su cabecita y de esa forma vamos a alinear el eje mayor del ovoide, que es la cabeza fetal, al eje mayor de la pelvis materna. Con este sistema, muy sencillo, vemos qué pasa si nosotros traccionamos este huevito desde su vértice, siendo el vértice justamente el punto de flexión. Es muy sencillo subirlo, es muy sencillo sacarlo y se hace prácticamente nada de fuerza para sacarlo de esta caja. Ahora vamos a ver qué pasa si nosotros traccionamos este huevito de una parte que no sea el punto de flexión o no sea el vértice del huevito. Si se fijan, estamos agarrando el huevito, estamos traccionando acostado. Entonces hacemos mucha fuerza, tenemos que inclinarnos para un lado, para otro lado, para tratar de sacar este huevito y finalmente se desprende. Esa es la importancia de traccionar siempre desde el punto de flexión y de esta manera
fácilmente y sin nada de fuerza, con muy poca fuerza, podemos traccionar este huevito que simula la cabecita de un trabajo de huevo. Si quieres hacer. Muy bien, pues ahí está la clave de nuestro kiwi. Justamente la intención o el objetivo de aplicar tracción en el cráneo fetal no es jalar la cabeza del bebé, sino volverla a alinear, volver a alinear ese diámetro mento vertical a esa línea, a esa curvatura o a ese eje de la pelvis materna. Es decir, volver a llevar el punto de flexión a la zona de la pelvis materna en donde menos cueste trabajo que siga avanzando la cabeza fetal. Ese es el objetivo de nuestro kiwi. La importancia de poner adecuadamente el vacuum en el punto de flexión se refleja en estos esquemas del doctor Aldo Vaca. El doctor Aldo Vaca es justamente quien diseñó la técnica de 5 pasos para la correcta aplicación del sistema evasivo kiwi. Y entonces, dice el doctor Aldo Vaca, bueno, investigó el doctor Aldo Vaca en realidad, que si el kiwi se puso correctamente en el punto de flexión sobre la línea media, siempre sobre la línea media, el bebé saldrá con una marquita, con un circulito en esta zona. Y el índice de fallas de este sistema cuando está correctamente aplicado es del 4%. ¿Sí? Rara vez, si está bien indicado y correctamente aplicado el kiwi, rara vez va a fallar, rara vez va a ser imposible sacar con el kiwi al bebé cuando estamos aplicándolo en el punto de flexión. A esta zona se le llamó el doctor Vaca la aplicación en flexión medial. ¿Qué pasó cuando pusieron el kiwi en el punto de flexión, pero en una zona paramedial? Es decir, un poquito se fue a la derecha o un poquito se quedó a la izquierda. Aquí, pues que sí salieron la mayoría, pero hubo una falla en el 17% de los partos, ¿no? Aún así, sigue siendo altamente efectivo, ¿no? Y la marca de nuestro kiwi se va a ver así, en la cabecita fetal, ya cuando nació, así se va a ver la marca del kiwi. ¿Qué pasa cuando el kiwi se aplica medial pero lejos del punto de flexión? Si se fijan aquí, se está poniendo muy cerca, en el borde o en uno de los vértices de la fontanela anterior, pues pasa que va a ser mucho más difícil que puedan hacer el bebé, se van a tener que hacer movimientos fuera de la técnica, movimientos que no están descritos en la técnica, se va a desprender la copa del kiwi y vamos a encontrar que falla uno de cada 3 kiwis, ¿no? Aquí ya nos estamos enfrentando a situaciones en las que se aplica fuerza excesiva, situaciones en las que se desprende la copa varias veces y en las que, aparte de todo, ya podemos estar generando trauma. ¿Por qué? Porque al momento de jalar nosotros, sí, de traccionar el kiwi en esta zona, en realidad no estamos llevando el punto de flexión a ningún lado, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es justamente jalar el cráneo fetal en la misma posición viciada en la que ya está, ¿no? Y para eso no sirve el kiwi, y por eso llega a fallar el kiwi y llega a lastimar el kiwi, ¿no? Y cuando aparte de eso se pone fuera de la línea media en un punto de deflexión, pues también aún así pueden hacer el bebé.
pero se va a estar desprendiendo la copa, podemos lastimar al bebé y vamos a tener altas tasas de falla para el parto vaginal. Pues así las cosas. Pues una vez que hemos colocado nuestra copa del kiwi y hemos hecho la presión negativa suficiente, tenemos que empezar a hacer tracción. ¿Cómo tiene que ser esa tracción en nuestro sistema? Tiene que ser una tracción suave y constante, pero sobre todo siguiendo el eje de la pelvis, que también nos lo aprendimos desde pequeños, iba a decir, si éramos muy pequeños, ¿no? Con el R1, siguiendo esta curvatura de Caruso, ¿no? Siguiendo la curvatura pélvica, que es en forma de una J, con el bastoncito para el otro lado. Pero aparte de eso, siempre tiene que ser con esfuerzo materno. Siempre tiene que ser esto un auxiliar para el pujo materno. Si hacemos exclusivamente la fuerza con el kiwi, es probable que se desprenda o que podamos lastimar o que tengamos que hacer una tracción excesiva. Entonces, esto tiene que ser necesariamente durante la contracción. Y para fines de este adiestramiento, una tracción equivale, ¿sí?, a la tracción que se haga durante toda la contracción, independientemente del número de veces que empuje la mujer durante esa contracción. Entonces, una tracción es igual a una contracción. ¿Por qué es importante esto? Porque más adelante vamos a ver cuántas veces lo podemos hacer, ¿no?, antes de abandonar el procedimiento. Pues bien, otra cosa a tener en cuenta para la tracción: evitar movimientos de lado a lado o movimientos rotatorios. El único movimiento que tenemos que hacer es siguiendo la curvatura pélvica, primero hacia abajo, después hacia mí y luego ligeramente hacia arriba. No voy a hacer o a oscilar a los lados, no voy a jalar en sentido circular, porque es muy probable que se desprenda la copa del kiwi y por lo tanto que pueda lastimar. Evitar una tracción anterior prematura o pronunciada. Eso significa que aquí en el kiwi, nosotros mañana lo vamos a ver con detalle y lo vamos a ver claramente. Si ustedes han visto, los que han visto una aplicación con forceps, el doctor Manzanares es experto en forceps, que en el momento en el que ya está saliendo completamente el cráneo fetal, en realidad el tallo del forceps está apuntando prácticamente hacia el techo. La tracción ahí es anterior, es decir, es hacia el vientre de la madre. Bueno, en el kiwi eso no es necesario. La tracción anterior en realidad no debe ser pronunciada, debe ser muy discreta y mañana lo vamos a ver claramente en modelos anatómicos idénticos. Bueno, ¿y qué hago con la otra mano? La otra mano tiene que estar con el pulgar en la copa del kiwi y con el índice en la cabeza fetal. Esto nos va a servir para sentir cómo va rotando la cabeza del feto, ¿sí? Rota la cabeza del feto sin necesidad de yo darle vuelta a la copa. El simple hecho de adaptar la cabeza, el punto de flexión, el simple hecho de adaptar el punto de flexión correctamente a la línea o al eje de la pelvis materna, hace que continúe, que reinicie el mecanismo de trabajo de parto, y esto incluye la rotación interna del cráneo fetal. Bueno, pues para eso vamos a colocar el pulgar en la copa y el índice en la cabeza del feto. Además de esto, el mantenerlo así disminuye las posibilidades de que se bote, de que se zafe la copa, y también, si se llega a zafar, si ustedes no lo están sosteniendo, la copa hace como valero, ¿no? Y ya cualquier tipo de secreción que esté ahí presente va a formar una línea recta de la frente al vientre del obstetra.
Pues aquí la técnica de 5 pasos del doctor Aldo Vaca para el parto asistido con sistema de vacío Kiwi. El primer paso, perdón que venga en inglés y no lo encontré en español. Primer paso, localizar el punto de flexión y calcular la distancia de inserción de la copa. ¿Qué es eso de distancia de inserción de la copa? Pues es justamente la distancia que va a existir entre la copa del vacuum una vez adosada al cráneo fetal y la horquilla vulvar. Y esa distancia realmente es muy fácil de calcular y lo vamos a ver a continuación. Paso número 2. Colocar, insertar o sostener más bien e insertar la copa. Es decir, introducir la copa del vacuum dentro de la vagina de la mujer y adosarla a la parte del cráneo del bebé que tengamos a la mano, la que esté más próxima a la salida de la vagina. Paso número 3. Una vez ya está la copa del vacuum adosada al cráneo fetal, la vamos a maniobrar, la vamos a movilizar lo que sea necesario hasta que quede en el punto de flexión. Una vez que la copa esté en el punto de flexión, vamos a generar el vacío y excluir o retirar cualquier tejido materno que pudiera estar atrapado entre la copa y el cráneo. Una carúncula, o si ya se le hizo episiotomía, un borde de esa vagina, porque si está atrapado ahí al momento de hacer tracción vamos a generar un terrible trauma materno. Y finalmente, la tracción. ¿Sí? Colocar el pulgar en la copa, el índice en el cráneo y hacer tracción, primero hacia abajo, después hacia mí y después hacia arriba, siguiendo el eje de la pelvis. Vamos a ver este video que nos va a dejar mucho más claro cómo es la técnica. Esta es la técnica de 5 pasos para el parto asistido con sistema de vacío Kiwi. El paso número 1 es localizar el punto de flexión y calcular la distancia de inserción de la copa. ¿Cómo vamos a calcular la distancia de inserción de la copa? Ponga mucha atención. Yo voy a hacer un tracto vaginal y mi dedo explorador más largo, que va a ser el dedo medio, va a localizar la fontanela posterior. Y como ya lo dijimos, el punto de flexión se encuentra a 3 centímetros de la fontanela posterior. Entonces mi dedo explorador va a dirigirse sobre la sutura sagital hasta esos 3 centímetros. Y entonces en ese momento mi dedo medio ya está tocando el punto de flexión. Para yo calcular la distancia de inserción, tengo que conocer mi dedo explorador, así como la palma de mi mano. Yo no conozco la palma de mi mano, pero mi dedo medio sí lo conozco. Y tengo que saber qué distancia existe desde la punta de mi dedo hasta la interfalángica proximal. Y tengo que saber también qué distancia existe desde la punta de mi dedo hasta el nudillo. Estas dos distancias las tenemos que conocer y esta es la tarea para mañana.
todos y cada uno de ustedes tienen que saber cuánto mide de aquí a aquí y cuánto mide de aquí a aquí. Bueno, tengo mi dedo medio en el punto de flexión. Giro yo mi mano hacia arriba de tal manera que el dorso, mi dedo medio, esté tocando la horquilla vulvar. La distancia que existe entre el punto de flexión y la horquilla vulvar, esa es la distancia de inserción. Puede ser, no sé, 6, 7, 8 centímetros, etc. Continuamos el video. Localizamos entonces fontanela posterior, dirigimos nuestro dedo medio sobre la sutura sagital hasta que sean 3 centímetros y estemos tocando el punto de flexión. Ahí está el punto de flexión. La distancia de inserción va a ser la distancia que exista entre el punto de flexión y la horquilla vulvar. En este caso son 8 centímetros. Esa es nuestra distancia de inserción. 8 centímetros que existen entre el punto de flexión y la horquilla vulvar materna. Paso número 2. Colocar e insertar la copa. Ya sabemos que son 8 centímetros. La copa entra de manera vertical y una vez adentro de la vagina se horizontaliza y se adosa a el cráneo fetal. Podemos usar los dedos para dilatar un poquito la vulva y entonces de esta manera adosar. ¿Se acuerdan de las dos marcas que les comentaba? Pues bien, esta marca son 6 centímetros y la otra son 11 centímetros. Paso número 3, maniobrar la copa hacia el punto de flexión. Ya está la copa adosada, como lo hicimos en el paso número 2. Recuerden, entonces, que estos son 6 centímetros y estos son 11 centímetros. Vamos a ir desplazando la copa en sentido posterior y al mismo tiempo el vástago, el cable, va a ir entrando a la vagina de la madre y en el momento en el que nosotros tengamos 8 centímetros de cable entre el punto de flexión y la horquilla, ese es el lugar donde está el punto de flexión. Esta es la forma de hacer vacío. Ya está nuestra copa en el punto de flexión. Vale la pena mantenerla ahí fija con nuestra mano exploradora o con la mano izquierda, como ustedes gusten. Ahí lo que se está haciendo es excluir el tejido materno, es decir, hacer un barrido alrededor de la copa para estar seguros de que no hay vagina. Hacer el vacío hasta el límite entre el verde y el rojo, pero que quede todavía en el verde. Colocamos pulgar en la copa, dedo índice en el cráneo fetal y empezamos a hacer tracción siguiendo el eje materno. Ahí se ve que gira la cabecita. Ustedes dirán, es caricatura. Les prometo que sí gira. Fíjense cómo se está haciendo la tracción siguiendo el eje de la pelvis materna. Hacia abajo, hacia mí y hacia arriba. La tracción anterior, es decir, la tracción hacia arriba es muy discreta. Pueden pedirle a un ayudante que proteja el periné. Recuerden, esto se hace con el pujo materno. Y en el momento en el que ha salido la cabeza, que podemos observar el mentón,
accionamos el botón para romper el vacío y se desprende la copa. Y en la caricatura también se ve claramente cómo queda una marca en el cráneo fetal. Bueno, en el cuero cabelludo fetal. Y esto puede generarnos algo de preocupación. Vamos a ver adelante la evidencia que hay en cuanto a esta marca y en cuanto a los resultados al respecto. Vamos a ver otro video ya en el maniquí. Aquí vamos, paso número 1, localizar el punto de flexión. Number 1 is to check position, station of this baby. Checar la estación, es decir, la altura de la presentación. Nuestro dedo medio está tocando la fontanela posterior y 3 centímetros sobre la sutura sagital encontraremos el punto de flexión. Y miren, esta es la forma de calcular. Esta es la forma de calcular nuestra distancia de inserción. Esta punta de este dedo estaba en el punto de flexión, con la palma hacia arriba y el dedo medio de la otra mano señalamos la parte del dedo explorador que está haciendo contacto con la horquilla vulvar. Por eso es importante saber cuánto mide mi dedo. ¿Sí? Si este fuera mi dedo, serían 6 centímetros o 5 centímetros y medio, ¿no? Ese en realidad es el dedo de las manotas del doctor Ross McKeevy, ¿no? Una de las personas que más sabe y más kiwi aplicado en el mundo. Pero pues está bien grandote, ¿no? Seguramente nos va a decir que son como 8 centímetros aquí. Ahí está la distancia de inserción. Paso 2, sostener e insertar la copa. Miren cómo entra la copa en sentido sagital, con la cavidad hacia la izquierda. Y vean el giro que hace el doctor McKeevy para adosarla al cráneo fetal. Entra la copa en sentido sagital. Esto es importante. Nuestro pulgar en la muesca que tiene la copa, eso lo vamos a ver con detalle mañana en la práctica, no se apuren. Entra la copa y una vez adentro nada más giro hacia arriba y en ese momento ya está adosada la copa a el cráneo del bebé. Paso 3, maniobrar la copa hacia el punto de flexión, ¿no? Aquí están las marcas, ahí están señaladas las marcas del cable que son 6 y 11 centímetros y entonces con dos dedos de dos manos empezamos a empujar la copa, ¿sí? Acariciando prácticamente el cráneo fetal y vean cómo va entrando el vástago. Ahí ya pasó la marca de los 6 centímetros. Ahí ya están sus 8 centímetros que eran necesarios y ese es el momento de hacer presión negativa con nuestro sistema. Paso número 4, creamos el vacío. Y verificamos que no haya tejido materno entre la copa y el cráneo. Paso número 5, tracción. Pulgar en la copa, dedo índice en el cráneo, tracción en el sentido del eje de la pelvis materna. Primero hacia abajo. Y voy rectificando hasta llegar a la horizontal. Miren cómo va girando la copa. Y finalmente hacia arriba. Vean ustedes cómo sin ver, ¿sí? Únicamente haciendo los cálculos correctos,
vamos a colocar la copa del kiwi sobre el punto de flexión. Continuamos pues con la presentación. ¿Cuándo no? ¿En qué momento nosotros abandonar el procedimiento? ¿Cuándo decir esto no está funcionando? Tenemos que buscar otra forma para que nazca este bebé. Bueno, el parto asistido con vacío debe ser abandonado si no ocurre descenso en cada tracción. Y ya dijimos que para fines de este adiestramiento, tracción es el número de maniobras, cualquier número de maniobras que hagamos durante una contracción materna. Si en ese conjunto de maniobras que hicimos durante una contracción no ocurrió ningún cambio, eso no va a funcionar. Abandonar el procedimiento si el parto no ha ocurrido en 3 tracciones, ¿sí? Es decir, ya lo dijimos, todos los intentos que se hagan durante 3 contracciones, excepto obviamente que la expulsión sea inminente, ¿no? Ya la cabecita del bebé está a la mitad afuera, se acabó la contracción, se acabó el pujo materno, bueno, seguramente en el que sigue va a salir. Es poco probable que el forceps funcione. No tengo nada contra los forceps, ciertamente no me gustan, porque la verdad es que nunca fui entrenado para ellos, ¿no? Seguramente sería un fan de los forceps si los supiera usar. La evidencia dice que si el kiwi falló, es muy probable que los forceps fallen, ¿no? Y por parte de eso, y después del kiwi usamos forceps simétricos, la tasa de hemorragia intracraneal hasta 3 veces. Estos son los criterios para abandonar el procedimiento. Esta es la técnica de 5 pasos para... Ya vimos que el desprendimiento de la copa es uno de los criterios para abandonar el procedimiento. Pero ¿por qué se desprende la copa? Hay causas evitables y no evitables del desprendimiento de la copa. La principal causa es que no está en el punto de flexión. La copa está diseñada para adaptarse anatómicamente al punto de flexión y en la gran mayoría de los cráneos fetales. La tracción excesiva, mayor de 11 kilos, que 11 kilos es una locura de fuerza, ¿no? Es como el garrafón grande de Bonafont, ¿no? Que nuestra tracción esté siendo en un eje inadecuado, es decir, no estamos siguiendo la curvatura de la pelvis materna, haya tejido materno atrapado en la copa, por eso parte de la técnica dice excluir tejido materno, que la obstrucción no sea adecuada, el esfuerzo materno sea pobre, eso también es un hecho. La paciente debe tener contracción y pujo. Y bueno, en equipos reusables, ¿no? Que no kiwi, equipos reusables que sí existen, también es más común que se desprendan. Y bueno, cosas también no evitables, ¿sí? Una cabeza fetal ya irregular por la presencia de un caput muy, muy evidente, muy pronunciado, bebé muy peludo, también bebés macrosómicos y también en primigrávidas es más común que se desprenda la copa. Esas pues son causas inevitables. Recuerde pues entonces, el kiwi no jala, ¿sí? Acomoda. El kiwi solo reiniciará el mecanismo estancado del trabajo de parto mediante la realineación del eje mayor del cráneo fetal, que ya vimos que el eje mayor es el mento vertical, la realineación de este eje con el eje de la pelvis materna, que es la curvatura de Carus. Y del mismo modo, o como consecuencia, ¿sí?, el acomodamiento del menor diámetro fetal, que es el suboccipito mentoniano,
¿verdad? No, perdón, es tubo bregmático, una disculpa aquí no va M, aquí es B, es tubo bregmático. Se acomoda para que sea la parte más pequeña de la cabeza fetal adaptada a la pelvis materna. Para colocar la copa del kiwi de manera correcta en el punto de flexión, tenemos que usar las marcas del cable y nuestra distancia, ¿sí?, de inserción. El punto de flexión en un cráneo fetal normal tiende a localizarse en la línea media en la mayoría de las veces. No olviden esto. Va a ser casi imposible que nosotros tengamos que poner el kiwi en un lugar que no sea la línea media materna, a menos que haya una pelvis francamente irregular, francamente asimétrica. Pero pues en esos casos el cráneo ni siquiera se encaja. Insisto, el punto de flexión en todas las variedades de posición siempre va a estar en la línea media de la pelvis materna. Y por lo tanto, nunca va a ser necesario colocar nuestro vacuum más a la derecha o más a la izquierda de la madre. ¿Por qué? Pues porque así es la anatomía del huevito, ¿no? El vértice siempre va a tender a localizarse en la mitad. Más adelante o más atrás, pero siempre en la mitad. No olviden esto. Finalmente, los resultados, ¿no? El chipote, la presentación original en inglés habla de chignon. Traduciendo esto en el Google Traductor dice que es moño, ¿no? Pero yo prefiero llamarle chipote porque así nos vamos a entender mejor en mexicano, ¿no? En realidad el chignon, la marca, como pingüino, marinela, que se hace en el cráneo fetal, no es otra cosa más que líquido intersticial infiltrado hacia la piel. Esta foto de arriba es el chipote inmediatamente después del nacimiento. Esta foto de abajo son 18 horas después. 18 horas después ya no está el chipote en relieve, únicamente se ve la marca circular de donde fue aplicado el forceps. En el momento en el que nace el bebé se ve como un caput muy marcado y nos preocupa realmente. Bueno, deben saber ustedes y también debe saber la madre a la cual le van a pedir su consentimiento informado para aplicar esto. Ya debe saber que esta marca va a estar en el momento en el que nazca su bebé y que esta marca el día siguiente prácticamente ya no va a estar. ¿Qué se desprende? Bueno, existen dispositivos con copa suave y dispositivos con copa rígida. Los de copa suave no forman chipote porque es suavecito, pero se desprenden más, hasta 35% bien aplicados, se desprenden más. Y con tasa rígida, que sí forma chipote, se pueden desprender de 10 a 12%. Es decir, la copa rígida se desprende mucho menos, y más adelante vamos a ver por qué, ¿sí? Aunque sí forma el molde, sí forma el chipote, pero, ya lo dijimos, este chipote va a desaparecer en las siguientes 24 horas. Ahora, si tiene moldeamiento y cabello excesivo, ¿sí?, las copas suaves se desprenden hasta 45%, pero nuestro kiwi Omnicop, el de copa rígida, va a seguir con la misma tasa, 10 a 12% de desprendimientos con copa rígida. ¿Okay? Situaciones más preocupantes, ¿no?, en donde sí hay lesión. A esto no le podemos llamar una lesión, únicamente es una marca. Es líquido intersticial que se extravasó
y que al poco tiempo regresa a donde debe de estar. Pero aquí ya vemos escoriaciones, exoraciones, lesión en la piel del cráneo fetal. Fíjense, primero, ninguno de estas marcas nos habla de un kiwi bloqueado en el punto de flexión, ¿no? Este es en flexión paramedia, ¿no? Este prácticamente es en la fontanela anterior, no tenía nada que hacer ahí, ¿sí? Y esto también es flexión paramedia, ¿no? Entonces, ese tema de aplicar fuerza excesiva y desprendimientos de la copa por una aplicación inadecuada, ¿no? Entonces, sí puede haber abrasiones superficiales hasta en un 10%, hemorragia retiniana. Fíjense cómo aquí dice bueno, aquí arriba dice abrasión superficial del 2 al 10%, ¿no? Hemorragia retiniana del 1 al 29%. Es un margen amplísimo, ¿no? O sea, 1 de cada 100, ¿sí? O 30 de cada 100, es un margen muy amplio. Ictericias neonatales se observaron de 3 a 30%, igual un margen, un rango muy amplio, y cefalohematomas del 6 al 11%. Esto es de la base de datos Cochrane, ¿verdad? Bueno, es importante que sepan que este 1% fue de la serie de casos del doctor Aldo Vaca, que aplicó la técnica de 5 pasos. Y este 29%, ¿sí?, es de los estudios en donde no se aplicó una técnica sistematizada para colocar el kiwi en el punto de flexión. Este 3 es del doctor Aldo Vaca, este 30% es de técnicas no sistematizadas. Este 6 es del doctor Aldo Vaca y este 11 es de técnicas no sistematizadas. ¿Qué significa esto? Que si ustedes colocan el kiwi en el punto de flexión con la técnica de 5 pasos, es difícil que vayan a tener eventos adversos. Bueno, no difícil, va a ser poco probable, hablando en términos naturales. Un poquito más de la anatomía de la cabeza fetal, bueno, de la cabeza de cualquier ser humano. Miren ustedes que está la piel, está la aponeurosis y está el periósteo. El caput sucedáneo, ¿sí?, esa cabecita de piloncillo que obtenemos cuando pasó mucho tiempo la paciente en expulsivo, es solamente edema, es solamente líquido intersticial. Aquí no hay sangre, esto se le va a quitar. Vamos a ver ahora este esquema de abajo. Un cefalohematoma va a ser una colección de sangre entre el cráneo y el periósteo, mientras que un hematoma o hemorragia subgaleal va a ser sangre acumulada entre el periósteo y la galia aponeurótica, es decir, entre el periósteo y la aponeurosis del cráneo fetal. ¿Por qué es importante saber esto? Porque un cefalohematoma, a pesar de ser más profundo, es menos grave, por una razón. El cefalohematoma, al estar formado debajo del periósteo, se ubicará únicamente en un hueso. Ustedes saben perfectamente que el cráneo fetal está formado por varios huesos separados, pues cada uno de estos huesos tiene su propio periósteo. Por lo tanto, un cefalohematoma no puede extenderse más allá del hueso en el que está ubicado. Pero la galia aponeurótica va desde la frente hasta el occipucio. Entonces, cuando se libera sangre debajo de la galia, de extenderse ese hematoma prácticamente a toda la superficie del cráneo fetal, y por eso un hematoma subgaleal, que es más superficial, puede ser más grave.
por la pérdida de sangre. Pues bien, ya estas lesiones son clínicamente significativas. La hemorragia subgaleal se nos va a presentar en menos del 0.5%, afortunadamente, porque esta, como ya dijimos, es la más grave. La hemorragia intracraneal, que sí está descrita, se presentaría en menos del 0.3% y una fractura de cráneo en menos del 0.1%. Ahora, los resultados en lesión, es decir, cuando tenemos lesiones, se deben principalmente a 3 factores. Ya lo dijimos. 1, la copa no se ha colocado adecuadamente en el punto de flexión. 2, la tracción ha sido excesivamente o se ha traccionado más veces de lo recomendado, nos empecinamos, ¿no? No va a poder más el bebé que yo, ¿verdad? O bien, 3, la copa se ha desprendido varias veces, ¿sí? Estos son los factores que están relacionados con mayor índice de lesiones. Por lo tanto, y por ello, tengan en cuenta esta diapositiva que les acabo de pasar, en donde se menciona cuándo es que hay que abandonar el procedimiento. Pues bien, parece que tenemos una alternativa más real para evitar catástrofes obstétricas al hacer un uso excesivo de cesáreas. Concluyamos entonces, las tasas de cesárea son demasiado altas, eso es un hecho. Ofrecer una cesárea a tiempo siempre es necesario, pero se debe abogar por un uso racional de dicha cirugía. Un método efectivo para reducir el índice de cesáreas es implementar habilidades para el parto con vacío. Los resultados y la seguridad del parto por vacío están directamente relacionados con la correcta colocación de la copa. ¿En dónde? Yo sé que lo dijeron, en el punto de flexión. Y finalmente, la técnica de 5 pasos del doctor Aldo Vaca ha sido probada y debe ser usada de manera extendida. Finalmente, recordar, el kiwi no es un jalador, es un reacomodador. Hablemos, ya para terminar, rápidamente de prevención. Y vamos a volver a pensar en el huevo. Por favor, vean este video nuevamente y escriban en el chat. Vean este video, escriban por favor en el chat, queridos colegas, ¿qué es lo que se hace en este video para que se acomode el huevo? ¿Jalan el huevo? No. ¿Mueven el huevo, directamente el huevo? ¿Tocan el huevo? No. ¿Mueven el pedestal del huevo? ¿Mueven el portahuevo? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? Mueven la base, ¿bien? ¿Se mueve la base? ¿Correcto? Mueven el pedestal, excelente. Muchas gracias por sus respuestas. Es correcto. La manera de prevenir, la mejor manera de prevenir el expulsivo prolongado, la distocia de trabajo de parto, la mejor manera de evitar que ese cráneo fetal se mueva en una dirección que no es el eje materno, el eje de la pelvis materna, la mejor forma de prevenirlo es mover el pedestal. ¿Y cuál es el pedestal? ¿Quién me dice? Ahí en el chat. Correcto, Sandra Guzmán, es la pelvis materna. La mejor forma de prevenir la distocia de trabajo de parto, la mejor forma de prevenir
que ese cráneo fetal se vaya para donde no es. La mejor forma de prevenir estas occípitos transversas persistentes es permitir, y no nada más permitir, estimular el movimiento de la pelvis materna. Piensen en el huevo, piensen en la base del huevo, que es la pelvis materna, permitan el movimiento y van a tener realmente pocas distocias y poca necesidad de instrumentar partos o de hacer cesáreas. Pero cuando sea necesario, en el kiwi van a tener ustedes una herramienta magnífica para reacomodar, para reiniciar, para volver a colocar en una posición fisiológica de parto ese cráneo fetal en relación con la pelvis materna. Con esto yo concluyo y agradezco muchísimo el favor y el honor y el privilegio de su atención y quedo muy atento a las preguntas que ustedes quieran hacer. Doctor Manzanares, yo creo que es oportuno, pues, su opinión y las instrucciones que tenga a bien transmitir ahorita a nuestro auditorio. Por favor. Ya se abrió. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, Carlos, muchas gracias. Excelente presentación, un tema muy interesante. Efectivamente, pues yo que fui formado y estoy convencido que para mí lo más maravilloso es el forceps y sigo pensándolo. Tendré, como platicamos hace días atrás, espero apasionarme junto con mi amigo Mario, que también me quiere convencer. Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, pero yo espero que sí. Hay una cosa que yo quisiera preguntar, no sé si a todos les causó la inquietud, porque llega un momento que yo ya no puedo sacar al bebé por el movimiento con el kiwi. Entonces tú recomiendas hacer la maniobra de Sabanelli para hacer la cesárea. Esto me quedó mucho la inquietud porque ese es uno de los grandes riesgos de ruptura y de lesión en el útero, ¿sí? Entonces, evidentemente que si tú me dices que ya no se puede poner después del kiwi un forceps, es que es muy probablemente que yo hice una mala valoración de esa pelvis y de esa cabeza y por lo tanto no iba a salir. Entonces dejé avanzar demasiado. Eso fue la inquietud más que nada que me formó ahorita de todo lo que hice. No sé, ¿tú qué opinas de esto? Sí, doctor. Muy interesante su pregunta y trataré de contestarla. Recordar que la maniobra de Sabanelli está descrita en distocia de hombros. Cuando existe una distocia de hombros, necesariamente ya fue expulsada la cabeza fetal y la maniobra de Sabanelli consiste en maniobrar la cabeza fetal, flexionar la cabeza fetal y hacer un parto inverso de la cabeza fetal, es decir, literalmente regresar la cabeza fetal a el útero. Esta maniobra está descrita como una maniobra de último recurso, una maniobra heroica para la resolución de la distocia de hombros, cuando todas las demás maniobras y finalmente hacia arriba. Tornillo, maniobra inversa del tornillo de Woods, el extraer el brazo posterior y el girar a la paciente en posición de Gaskin. Si ninguna de estas maniobras ha funcionado en distocia de hombros, es necesario hacer esta maniobra de Sabanelli y está asociada a una gran cantidad de trauma, a una importante proporción de pacientes con trauma materno, con hemorragia posparto y lamentablemente con muerte materna. Ahora bien, me paso a la otra parte que es muy, muy común en la obstetricia diaria, en la obstetricia cotidiana de nuestros hospitales,
un expulsivo prolongado, un caput espantoso, la paciente puja y nada más se asoma el caput y ya le hicimos todo tipo de maniobras, ya estimulamos en todo lo posible el pujo materno y no sale la cabeza, pasamos a cesárea y clásico que le decimos al compañero, oye, en lo que lo saco, empújamelo desde abajo, ¿no? Tal vez a eso te estás refiriendo en este momento. Ahí también esta maniobra está altamente asociada a desgarros uterinos, a desgarros obstétricos y por lo tanto a hemorragia. ¿Qué es lo que hemos visto nosotros? Que una cesárea segmentaria en este tipo de pacientes que ya están completas con el bebé hasta abajo es muy peligrosa porque aquí el cérvix en realidad es una continuación de la vagina. Aquí ya no hay cérvix, está dilatado y borrado, por eso está borrado, porque ya no existe, ¿no? Ya no hay cérvix. Entonces nosotros hacemos una cesárea segmentaria prácticamente sobre el cérvix y a veces hasta sobre la vagina, ¿no? Y en el momento en el que logramos sacar al bebé y ya lo entregamos y todo, ya respiramos, salió vivo, y de repente vemos que no encontramos ni pies ni cabeza de la histerotomía, ¿no? Generalmente el desgarro se fue hacia las comisuras o se fue incluso hacia el cérvix y la vagina y resulta sumamente hacia arriba. Por ahí están compartiendo una pantalla. No la veo. Ok. Bueno, entonces... no la veo. Les decía que en estos casos en los que se hace una histerotomía con una paciente completamente dilatada y una cabeza fetal ya bien encajada en segundo, en tercer plano, se relaciona ese tipo de incisiones a desgarros hacia las comisuras, a desgarros hacia el cérvix, a hemorragia, etcétera. Entonces, contestando a tu pregunta, o sea, si falló el kiwi o si falló el forceps, no va a haber de otra, va a haber que sacarlo por cesárea y va a haber que estar preparados para para tener una hemorragia obstétrica, para atender una hemorragia obstétrica en el quirófano, ¿no? Es decir, tenemos que estar preparados para un sangrado excesivo, para reparar cualquier tipo de lesión. Y aquí pues la recomendación es alejarse lo más posible del cérvix y de las comisuras. A veces incluso recomendable sacar al bebé pélvico, es decir, hacer una incisión alta o incluso segmento corporal vertical para sacar primero las nalguitas del bebé y después el resto del cuerpo. ¿Para qué? Para no meter la manota en una zona que ya estuvo constantemente manipulada y por lo tanto edematizada y por lo tanto friable y por lo tanto proclive a la hemorragia. Espero haber contestado su pregunta, doctor. Bien. No, de hecho, el epónimo del Sabanelli, obviamente sé que lo usamos en las distocias, pero lo hice con mucha intención, porque precisamente así lo describen en algunas situaciones. De hecho, te platiqué uno de los casos y así lo mencionaban. Por eso para mí era importante, tú que eres un experto del alzo, nos remarcaras toda esta situación. Y pues aquí yo sí creo que al final, si el paciente está en la situación de abajo de las espinas ciáticas, hay que buscar la manera de tratar de sacarlo por abajo. Digo, vamos, evidentemente el recurso pues se torna dramático, ¿sí? Y yo creo que es peor la complicación y del riesgo de hemorragia en el regreso o de desencajar esa cabeza y regresarla a un plano accesible para hacer la cesárea.
y obviamente los recursos que tú nos estás mencionando ahorita nos suenan muy, muy alentadores, ¿no? Es decir, pocas veces en el momento estamos pensando en hacer un segmento corporal, una corporal y traer ahora sí que un pélvico inverso, ¿no? Pero suena muy interesante. Por aquí el doctor decía que ahorita no recuerdo, el doctor Rodríguez Avitia creo que puso que si tienen caput y eso, ¿cómo puedes encontrar el punto de flexión? ¿Habría alguna técnica, algún truco, algo para poder tú con un caput poder encontrar el punto de flexión? Sí, no es sencillo, pero hay que buscar otros elementos anatómicos. El primer elemento anatómico que nos serviría sería la fontanela anterior, y entonces, en lugar de recorrer nuestro dedo hacia adelante, lo vamos a recorrer hacia atrás, hacia la parte posterior de la cabeza fetal, siguiendo la sutura sagital, nada más que aquí el punto de flexión va a estar a 6 centímetros del centro de la fontanela anterior. La otra forma de localizar es lo que hacen ustedes con los forceps, por medio de las orejas, ¿correcto? Por medio de las orejas del feto podemos también ubicar nuestro punto nuestra fontanela posterior y nuestro punto de flexión. Pero sí, o sea, todos hemos visto y hemos sentido caputs que nos impiden completamente el colocar adecuadamente un vacuum, y pues lamentablemente, ya lo vieron en la diapositiva, el hecho de no conocer el punto de flexión es un factor de riesgo para el desprendimiento y por lo tanto la lesión. No veo más preguntas. ¿Alguien más? Doctor Chan, usted que es un experto, ¿no nos podría hacer un comentario, por favor? Pues mira, yo estoy obviamente entusiasmado. Yo tengo guardado mi kiwi de hace 4 años. No lo he estrenado. Mañana lo estreno contigo. Y pues sí, yo estoy en la mejor disposición de aprenderlo. Seguramente todos mis compañeros, algunos de mis compañeros me han manifestado abiertamente pues, la animadversión por el forceps, precisamente por lo que tú dijiste. De unas generaciones para acá ya no se invirtió en la capacitación de los médicos para usar este tipo de instrumentos, y han ido habiendo variantes. Yo personalmente no uso forces con ramas convergentes, ya hace muchos años tengo puros de ramas paralelas, y los dos son mexicanos, ¿no? Que es el Salas y el Sánchez. Y yo ahí, por ejemplo, debo decirte que hasta el día de hoy considero que la morbilidad fetal es 0, y si es la morbilidad es un poquito más en la mancha. Pero sí, también tengo amigos que están usando mucho el kiwi, al igual que tú, e incluso lo usan en la cesárea, cuando la presentación está deflexionado el producto, una cosa así. Ahí, por ejemplo, se me haría interesante tu opinión, que ellos me han dicho, es que está deflexionado, está libre la presentación. También es difícil extraer un producto libre en una cesárea o deflexionado, etcétera, y ellos me mencionan que llegan a poner el kiwi y logran hacer una extracción maravillosa, y asociados con el Alexis, y ellos me han dicho que lo hacen muy bien y que no tienen casi problemas. De hecho, alguno de ellos prácticamente me dice que él usa más el kiwi en las cesáreas que en la vía vaginal. Sí, buen punto. Mañana van a conocer también el sistema de vacío diseñado específicamente para cesárea. Eso es muy, muy parecido, nada más que la copa es más chaparrita, es mucho más delgada, y tiene una zona para
colocar el dedo medio y llevarlo al punto de flexión. Y sí es cierto, o sea, la técnica de la cesárea lleva implícito que el punto de flexión tiene que quedar en el centro de la histerotomía. ¿Sí? Algunos lo logramos calzando correctamente al bebé, algunos lo logramos también corrigiendo la posición del útero, porque mujeres que tienen ya su útero, no sé, péndulo, o que la pusieron un poquito en decúbito lateral, o solito el útero se colgó para un lado o para el otro, abrimos el útero y queremos sacarlo a empujones al bebé, pero no corregimos el eje del útero. Entonces hay que corregir el eje del útero al momento en el que ya calzamos al bebé, y ese calce del bebé implica llevar el punto de flexión al centro de la histerotomía. Entonces lo que hace el kiwi para cesárea, el kiwi, bueno, y también pueden meter un kiwi normal, es justamente llevar otra vez el punto de flexión, y por lo tanto el diámetro obstétrico más pequeño, que es el suboccipito bregmático, ¿sí?, a una incisión, y de esta manera que salga la cabecita fetal sin que se amplíe nuestra histerotomía, que salga la cabecita fetal sin que desgarremos las comisuras, y por lo tanto con mucha mayor seguridad para la madre, y sobre todo pues sin esfuerzos excesivos sobre el útero materno para empujar al bebé, ¿no? A veces nos cuesta, a veces los pujidos los tenemos que dar nosotros, ¿no?, cuando hacemos una cesárea de este tipo. Entonces el kiwi para cesárea, cómprenlo, ¿verdad, Mario? Cómprenlo. Así es. Desde luego, yo así quisiera hacerles notar a todos los escuchas y agradecerles el interés prestado. Pueden ustedes acceder a nuestra página web, meterse a nuestros productos, buscar ahí el kiwi. El kiwi tiene 4 presentaciones. El 6000 MT, que es el que trae el medidor de fuerza de tracción. Luego tenemos el 6000M. El 6000M es idéntico al MT sin el indicador de fuerza de tracción. Luego tenemos el que está indicado para cesárea. Y por último tenemos el flexible, que se utiliza nada más cuando el producto viene en posición occipucio anterior, ¿verdad? Es donde mejores resultados da. Está contraindicado en cualquier otro tipo de posición en la que venga la cabecita del bebé, ¿verdad? Son 4 modelos los que tenemos, y desde luego cada uno cubre una función. Los 2 primeros, el MT y el M, están indicados en las 4 posiciones en que pueda venir la cabecita, el 6000 MT y el 6000. El de cesárea, como su nombre lo indica, nada más para cesárea, y el flexible en occipucio anterior. Entonces, yo los dejo aquí. Quisiera nada más mostrar algo para Carlos, tantitito antes de que terminemos. Es que aquí me encontré una pregunta. Dice, al referirse con el ejemplo didáctico del movimiento del pedestal para el acomodamiento del huevo, durante el segundo periodo de trabajo de parto, ¿qué movimientos de la pelvis son los que más favorecerían al producto para su expulsión, con o sin el uso del kiwi? Carlos, a ver si nos podrías contestar esa pregunta. Y hay otra ahorita que te voy a decir Sí, prácticamente cualquier movimiento pélvico, pero déjenme decirles que si le permitimos a la madre movilizarse de manera espontánea, ustedes van a notar, ustedes van a notar que la mujer va a separar sus piernas. O sea, primero se va a agarrar de donde pueda. Entonces ahí yo les recomiendo parar a la mujer, levantar el barandal de la camilla
y permitirle a la mujer que se agarre del barandal de la camilla. Lo segundo que va a ser separar sus piernas, ella solita. Y lo tercero que va a hacer es levantar su piernita, poner el pie así de puntita, pone su pie de puntita y levanta su pierna como si le estuviera lastimando algo, como si se sintiera incómoda. Entonces, hay que confiar en las mujeres en este sentido, porque la mujer solita Mecanismo de defensa. va a hacer los movimientos necesarios para no sentirse incómoda. Y al no sentirse incómoda significa que el feto, la cabeza del feto está haciendo la menor presión posible en la pelvis materna. Pero bueno, lo que dice la literatura es que los movimientos más adecuados o más efectivos son los desplantes. Los desplantes implican dar un paso hacia adelante con cualquiera de las dos piernas y una vez dado el paso hacia adelante, flexionar la rodilla y regresar a la posición original. No es fácil para una mujer embarazada hacer estos desplantes. Una mujer embarazada sin trabajo de parto, ¿eh? Ahora Tu audio está fallando, Carlos, tu audio. ¿Me decías algo, Mario? No, que estaba fallando mucho el audio. No sé si es para mí nada más o parte del auditorio captó esta falta de audio. Hay otras preguntas más del doctor Kenneth Fitch, del doctor, de la doctora Elba Chávez y de Juan Chan, por si gustan contestar a ellas, por favor. Desde luego también está la doctora Aurora Gómez. Bien, espero que haya quedado contestada su pregunta, doctor Fitch. Los desplantes es el movimiento más efectivo, pero en general, con que la levanten y le permitan movilizar su cadera suele ser suficiente. Doctora Chávez, si se puede reutilizar el kiwi, es un dispositivo desechable. Y desde otro punto de vista, bueno, yo he visto en los mejores hospitales públicos de México que se vuelven a utilizar algunos dispositivos desechables, no el kiwi, pero otro tipo de dispositivos. Entonces, siempre y cuando sea funcional el equipo y estemos nosotros seguros de que no estamos poniendo en riesgo la seguridad materna y fetal, pues podemos echar mano de algunos equipos en 2 o 3 ocasiones más, pero insisto, está diseñado para un solo uso. Doctor Chan, ¿en qué plano o estación está indicado colocar el kiwi? Desde primer plano, adelante o para abajo. O sea, siempre y cuando esté encajada la cabeza fetal, se puede usar el kiwi de copa rígida, ¿no? Y el kiwi de copa suave únicamente en segundo o tercer plano, siempre y cuando la cabecita esté en occipucio anterior. Aurora, en pacientes con caput está contraindicado colocarlo, como les comentaba. Si existe la manera de nosotros determinar dónde está el punto de flexión, lo podemos aplicar. Es decir, incluso si la copa queda sobre el caput, pero está anatómicamente correcto en el punto de flexión, no está contraindicado colocarlo. Creo que son todas las preguntas hasta el momento. Aquí estaba una pregunta también de la doctora Carolina Tapia. Si la puedes leer, por favor, Gerardo. No tienes audio.
Ya le tengo aquí a la vista, si gustas, la leo aquí. Dice, Tiene el micrófono apagado el doctor Manzanares. ¿hasta cuántas veces podemos reacomodar el kiwi en fetos con asinclitismo anterior o posterior? Este es justamente el trabajo del kiwi, corregir el asinclitismo, y el asinclitismo es justamente el hecho de que el punto de flexión se fue o más para atrás o más para adelante, ¿no? En términos un poco más anatómicos, eso es lo que pasa en los asinclitismos, ¿no? En los libros de obstetricia pues clásicos nos describen el asinclitismo pues de una manera muy geométrica, ¿no? Por decirlo de alguna forma, pero en realidad es eso. El asinclitismo es el hecho de que el punto de flexión se haya desplazado demasiado atrás o demasiado adelante. Les comento primero que es muy raro que se vaya hacia adelante el punto de flexión. Entonces, en prácticamente todos los casos en los que coloquemos el kiwi, siempre lo vamos a desplazar hacia la parte posterior de la pelvis materna. ¿Cuántas veces lo podemos reacomodar? 2. Es decir, si el kiwi se nos desprendió 2 veces, ¿sí? Ese es el momento de pensar en otra técnica, porque o lo estamos poniendo mal o esta no es una técnica o no es una tecnología que vaya a resolver el problema. Entonces, la respuesta es esa, dos desprendimientos es lo máximo para fines de la técnica de 5 pasos del doctor Baca. En ALSO damos un margen de 3, ¿no? Hay que aplicar también un poco de sentido común aquí. Si nosotros estamos viendo, como les comentaba, que está avanzando realmente el mecanismo de trabajo de parto, que la expulsión es inminente y ya se nos desprendió 2 veces, podemos ir una tercera. Seguramente en la tercera lo vamos a lograr. Pero entonces, por eso es importante colocar el kiwi en el sitio correcto, en el punto de flexión. Por eso el calcular la distancia de inserción y por eso usar las marcas que tiene el tallo, la manguerita del kiwi, para estar seguros de que se está colocando en el punto de flexión y de esta manera evitar que se nos vaya a desprender. Y aparte, hacer la tracción en el sentido correcto y aparte hacerlo con contracción y con pujo materno. Y de esta forma corregiremos el asinclitismo. Esta otra pregunta, el doctor Chan. Sí, ya la tengo aquí a la vista. Dice, colocar el kiwi en primer plano, ya que la presentación debe rotar para salir y el kiwi, su presentación es para traccionar a la presentación. Okay. Sí rota. Yo tampoco lo podía creer, doctor Chan. A mí me enseñaron que lo único para poder rotar eran las forceps, Killian, ¿no? Y las espátulas, ¿no? Y ese tema. Doctor Chan y queridos colegas, al realinear el eje del cráneo fetal al eje de la pelvis materna, le damos restart, le damos reiniciar al mecanismo de trabajo de parto. El kiwi no va a rotar la presentación va a rotar solita al mismo tiempo que va descendiendo y más que descender, que se va alineando al eje de la pelvis materna. Entonces, ustedes van a observar en el momento en el que apliquen el kiwi,
sobre todo en la paciente ya en vivo, van a ver cómo gira la copa del kiwi. La copa del kiwi, aquí tengo uno, no lo voy a abrir porque luego no me lo repone Mario. La copa del kiwi tiene esta muesca. Esta muesca, al momento de colocarla, tiene que quedar hacia arriba. Y entonces, como les comentaba, el pulgar queda aquí y el índice en el cráneo. Ustedes van a ver conforme va descendiendo y acomodándose la cabecita del bebé, cómo va girando esta muesca. La vamos a poner así y cuando sale el bebé, la encontramos así, la encontramos así, la encontramos así, dependiendo qué tanto haya estado la variedad de posición lejos del occipito anterior. Entonces, sí gira, ¿no? Ahora bien, ¿qué tanto vamos a decidir aplicar un kiwi en el primer plano? Pues a lo mejor no mucho, ¿no? A lo mejor le vamos a dar un tiempo a la paciente para que con el pujo descienda la presentación. A lo mejor vamos a evaluar si realmente está en primer plano, ¿no? O si de repente nada más empujamos tantito y se rechaza completamente la presentación, etcétera, ¿no? En lo personal, pues yo los recomiendo que lo apliquen a partir del segundo plano, ¿no? Pero bueno, si no tenemos otra alternativa que el parto en una paciente en primer plano, y ese parto tiene que ser pronto, porque tenemos un trazo categoría 3, porque tenemos ausencia de variabilidad, meconio espeso, etcétera, bueno, pues intentaremos usar el vacuno. Pero bueno, la técnica dice y la literatura dice que siempre y cuando esté encajado y esté dilatada completamente la paciente con membranas rotas, se puede aplicar el kiwi. No sé si respondí su pregunta, doctor Chan. De nada. Sí, doctor, muy amable, muchas gracias. Un placer. Bueno, muchísimas gracias. Creo que estamos en tiempo, ya estamos sobre las 2 horas en donde nos habíamos comprometido para este curso teórico. Yo quiero agradecer infinitamente al doctor Manzanares por esta oportunidad, desde luego al doctor Carlos Hernández por su valiosa participación como profesor a este curso, y principalmente a todos ustedes, señores médicos, doctoras, que nos dieron la oportunidad de llegar a la impartición de este curso. Si no, definitivamente no hubiera sido posible. Este quórum nos permite de alguna manera determinar el interés que se está generando al uso de este sistema para entrega, ¿verdad?, por vacío. Nosotros en la página web y hasta el próximo miércoles, a todos aquellos de ustedes que estén interesados en adquirir el producto, bueno, lo vamos a mantener con un precio especial. Mañana a los participantes les recuerdo a la práctica, les recuerdo que es a las 9 de la mañana, y también pues estaremos llevando material por si ustedes están interesados en adquirirlo. Y no solamente opera para el consumo del kiwi, vamos a llevar a Alexis para tenerlos ahí a la venta, y cualquier otro producto que sea de su interés, pues mantendremos para ustedes este precio hasta el próximo miércoles. Los que no puedan acompañarnos a la presentación, ya que es exclusivamente para los miembros del Departamento de Ginecobstetricia, se mantiene vigente esta oferta hasta el próximo miércoles. Aprovechenla, creo que es buena oportunidad de hacerse de un kiwi. Y a todos ustedes, en un momento dado, cuentan con los teléfonos de la empresa, háblenos por teléfono, nosotros asignamos a un asesor
hagamos una cita donde ustedes lo prefieran y ahí puede llegar nuestro asesor de ventas y darles la información pertinente. Si en alguno de los casos ustedes quieren aplicar este curso es gratuito. Nosotros lo que queremos difundir un sistema que sea óptimo, que les pueda a ustedes ayudar a resolver problemas y generar precisamente el conocimiento a lo largo de ustedes, ¿verdad?, por recomendación misma hacia sus colegas de lo que es este sistema. Existen muchos sistemas en el mercado, ¿verdad?, diferentes firmas, pero denos el beneficio de la duda y creo que ustedes no se van a arrepentir al uso del Kiwi, ¿verdad?, en cualquiera de sus presentaciones. ¿Verdad? Existen sistemas de vacío propios conectados a los sistemas de vacío de los hospitales, ¿verdad? Existen también en modelos desechables, pero ninguna compañía tiene los 4 modelos con los que cuenta el Kiwi. Definitivamente, les reitero, les doy infinitamente las gracias en haber participado en este curso. Nos ponemos a sus órdenes a través de nuestra página web o si ustedes tuvieron a bien tomar nuestros datos, los tienen ustedes, nos tienen a sus órdenes en cualquier momento. Si quieren que hagamos una visita en su hospital, denos la cita, los iremos a ver a su consultorio. Nuestras oficinas están instaladas en la colonia Roma, también son bienvenidos. Desde luego, pues manteniendo ahora sí todo lo que ha emanado para defendernos de esta pandemia, ¿no?, de este bicho, pero al fin y al cabo nosotros estamos dispuestos de hacerles llegar en forma personal cualquier producto de los que nosotros manejamos en Corporativo Neomedica. Agradezco infinitamente la presencia de todos ustedes.